Buen día, chicos y chicas. Ahora vamos a resolver un tercer ejemplo del tema resolución de triángulos rectángulos, pero si se fijan en la imagen, ahora me pide más cosas, ¿de acuerdo? En la imagen ustedes pueden observar que tenemos la Torre Eiffel y me está pidiendo tres cosas. Primero que nada, la altura de la Torre Eiffel, este ángulo de aquí y la distancia de la punta de la torre al piso. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que primero tenemos que nombrar los lados del triángulo para poder empezar a resolver el ejercicio. Vamos a hacerlo. Voy a poner un color naranja para que se vea. ¿Qué ángulo de referencia vamos a tomar? Bueno, en este tipo de ejercicios, obviamente siempre les recomiendo que utilicen el que ya nos da el ejercicio, que ya tenemos un valor, que no sea el ángulo recto, porque el ángulo recto ahorita no nos va a servir, ¿ok? Entonces, bueno, si se fijan aquí, tenemos este ángulo de 75 grados, que sería el ángulo de referencia. A partir de este ángulo, recuerden, voy a ver cuál es el lado opuesto a este ángulo, y a ese lado opuesto le voy a poner cateto opuesto, ¿de acuerdo? Recordemos que es el lado contrario al ángulo de referencia. El lado que está pegadito al ángulo o que forma parte del lado de ese ángulo de referencia, pues va a ser el cateto adyacente, que en este caso sí nos está dando la medida, que son 87 metros. Y por último, la hipotenusa, pues como aquí vemos, pues obviamente por descarte, este sería la hipotenusa, el lado más largo del triángulo. Yo les comentaba que también otra manera de saber cuál es la hipotenusa es, por ejemplo, ubicar el ángulo recto. Si ustedes se fijan aquí, en esto que estoy coloreando con verde, es el ángulo recto. Y el lado opuesto siempre va a ser la hipotenusa, ¿de acuerdo? Esa es otra manera también de que ustedes puedan nombrar a la hipotenusa. Bueno, vamos a continuar. Entonces voy a empezar a resolver cada una de estas incógnitas. ¿Qué voy a resolver primero? Bueno, pues ahorita yo digo que quiero resolver cuánto mide la altura de la Torre Eiffel, que sería el cateto opuesto. ¿Qué conozco? Pues conozco este ángulo, que es el de referencia, y lo que les decía, conozco el cateto adyacente. Entonces, de acuerdo a esos tres elementos, yo necesito ubicar de estas funciones trigonométricas que ya les había mencionado en otros ejercicios, ¿de acuerdo? ¿Cuál de estas, el seno de alfa, el coseno de alfa o la tangente de alfa, contienen al cateto adyacente y al cateto opuesto? Bueno, pues si se fijan en este caso, pues ya sería la tangente. Tiene cateto opuesto y cateto adyacente. Esa es la que voy a utilizar. Bueno, entonces pongo que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora sí sustituyo los valores, pues van a ser tangente del ángulo que conozco, que en este caso es 75 grados, es igual al cateto opuesto, que sería mi incógnita, recuerden es la altura de la Torre Eiffel, y el cateto adyacente, que sería 87, porque ese valor sí me lo está dando aquí, recuerden. Ok, aquí está. Muy bien. Ahora vamos a continuar. Yo les decía que yo necesito despejar, pues en este caso el cateto opuesto. ¿Cómo voy a despejar al cateto opuesto? Pues necesito ver qué es lo que le estorba. Bueno, en este caso le estorba este 87 que está aquí. ¿Qué está haciendo con el cateto opuesto? Pues está dividiendo. Al pasarlo al otro lado, con las leyes de los despejes va a pasar multiplicando. Entonces, bueno, voy a poner que 87 va a multiplicar a la tangente de 75 grados, ¿ok? Y eso va a ser igual al valor del cateto opuesto, o bueno, en este caso la altura de la Torre Eiffel. Muy bien, ¿qué tengo que hacer? Pues recuerden, nos vamos a nuestra calculadora científica y vamos a poner los valores. En este caso yo voy a poner, bueno, entre paréntesis para que se multipliquen 87 por la tangente, aquí tengo la tangente de 75, ¿de acuerdo?
Le voy a dar igual y me da 324.68. Eso es lo que yo voy a poner aquí, que el cateto opuesto es igual a 324.68. Voy a usar nada más 2 decimales, metros, ¿ok? Recordemos que nos están dando en metros. Y bueno, este sería en mi caso el resultado, ¿de acuerdo? Este sería mi resultado. Es decir, que la altura de la Torre Eiffel pues van a ser 324.68 metros. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Apenas sacamos la altura de la Torre Eiffel. Necesitamos sacar el ángulo beta y lo que viene siendo la distancia entre el piso y la punta de la Torre Eiffel, el punto más alto de la Torre Eiffel. Bueno, voy a moverme un poquito. Aquí tenemos el ejercicio, el mismo ejercicio, nada más que, bueno, aquí, si se fijan, yo ya les puse la altura de la Torre Eiffel. Bueno, entonces les puse la altura de la Torre Eiffel, ¿ok? Y entonces, ¿ahora qué sacamos o con cuál valor, elemento seguimos? Bueno, pues yo quiero continuar ahora con la hipotenusa. Les estoy poniendo colores diferentes para que sepan de dónde se están sacando los valores que estoy poniendo en el triángulo. Se fijan, lo de la Torre Eiffel lo puse con café y el procedimiento que está acá también lo puse con café. ¿De acuerdo? Todo esto está con café. Y voy a continuar con el morado para hacer el procedimiento de cómo sacar la hipotenusa. Muy bien. Bueno, entonces ya sabemos que mi hipotenusa es la incógnita. Ese es un elemento. ¿Qué otro elemento voy a tomar en cuenta? Bueno, el ángulo de referencia que pues va a seguir aquí el mismo, ¿de acuerdo? Este va a seguir siendo mi ángulo de referencia, el de 75 grados, que es alfa. Ahora se preguntarán, ¿pero qué otro valor vamos a usar ahora? ¿Cateto adyacente o cateto opuesto? Ya conocemos los valores de ambos. Ustedes deciden. Ustedes pueden usar tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente, no importa. Lo único que va a cambiar es la función que se va a utilizar. En mi caso, pues yo quiero usar el cateto adyacente. ¿Ok? Vamos a ver qué sigue. Lo que sigue es que recuerden que de la tablita, bueno, las funciones que les puse aquí, ¿de acuerdo? Voy a ver cuál es la que voy a ocupar, que involucre a la hipotenusa y el cateto adyacente que yo elegí. Si ustedes se fijan, bueno, en este caso sería el coseno, porque es cateto adyacente entre hipotenusa. Muy bien, entonces voy a continuar con color morado. Voy a tener entonces que el coseno, déjenme lo vuelvo a escribir, que se escribió medio feo, coseno de alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Perfecto, ahora voy a sustituir valores. Voy a poner que el coseno de alfa, que en este caso es de 75 grados, es igual al cateto adyacente, que vale 87, entre la hipotenusa, que sería mi incógnita. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sigue? Lo mismo que en el ejercicio en la parte de arriba que les explicaba. Necesito dejar sola a la incógnita, que en este caso es la hipotenusa. ¿Qué le estorba? El 87. Pero si se fijan, cuando tengo este tipo de expresiones, que mi incógnita queda abajo dividiendo, no puedo despejar simplemente el 87 y mandarlo para acá. No, eso no se puede. Yo necesito hacer un procedimiento el que les voy a explicar ahora. Primero, esta incógnita, como está dividiendo, la voy a pasar al otro lado multiplicando. Entonces, voy a tener que la hipotenusa va a multiplicar al coseno de 75 grados. Y esto va a ser igual a 87. Ahora sí, ya voy a poder despejar mi incógnita, la hipotenusa. ¿Qué le está estorbando? El coseno de 75. Entonces, como están multiplicando, recuerden que cuando tenemos paréntesis y no tengo ningún signo aquí en medio entre los paréntesis,
quiere decir que se están multiplicando. Entonces yo el coseno de 75 lo voy a pasar al otro lado con su operación inversa, que sería la división, o sea, pasaría dividiendo. Recordemos que esto está en las leyes de despejes. Muy bien. Entonces voy a despejar. La hipotenusa va a ser igual a 87 entre el coseno de 75 grados. Perfecto, ya dejé a la hipotenusa sola. Necesito hacer ahora esta operación. ¿Cómo voy a hacer esta operación? Pues en mi calculadora científica, o si ustedes instalan una aplicación en su celular, instálenla. Recuerden que la calculadora que viene ya de fábrica en los dispositivos como que no es muy exacta, o no, más bien no tiene a veces las funciones científicas, no todos, pero por eso a lo mejor les recomiendo tener su calculadora científica o instalar una aplicación de calculadora científica en sus dispositivos. Bueno, voy a borrar aquí porque eso es lo que habíamos sacado anteriormente y ahora voy a poner entonces la división de 87 entre, voy a abrir un paréntesis para que sea un poquito más exacto, entre el coseno, aquí tengo la función coseno de 75 grados, cerramos los paréntesis y pues le doy igual. Me da 336.14. Generalmente tomamos 2 decimales, ¿ok? Para que no se nos haga tan larga la cifra. Entonces, bueno, aquí voy a poner que la hipotenusa va a ser igual a 336.14 metros. Recordemos que estamos en metros. Y pues entonces voy a remarcar con rojo. Recuerden que yo recomiendo que se remarque con rojo para ubicar al resultado final. Y pues este sería pues mi resultado, ¿de acuerdo? Quiere decir que la distancia entre el piso y el punto más alto de la Torre Eiffel pues van a ser 336.14 metros. Perfecto. ¿Qué sigue? Bueno, ahora necesito sacar este ángulo, el beta, ¿de acuerdo? Entonces me voy a desplazar un poquito más para abajo para continuar con el ejercicio. Aquí tengo ya la imagen otra vez, nuevamente. Les puse ya los valores que habíamos sacado anteriormente, que es la altura de la Torre Eiffel y la distancia del piso al punto más alto de la Torre Eiffel. Perfecto, ya tengo todo. Ya lo único que necesito pues sacar es este ángulo, que todavía no sé cuánto mide. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a igual checar de las cuál de las funciones vamos a utilizar, pero si se fijan, aquí ya no les puse ningún nombre de los lados del triángulo. ¿Por qué hice eso? Bueno, porque como ahora quiero sacar el ángulo beta, mi ángulo de referencia va a cambiar. Este alfa ya no va a ser mi ángulo de referencia, ¿de acuerdo? Porque yo ahora el que quiero sacar es beta. Muy bien, entonces vamos a hacer el procedimiento que hicimos al principio del ejercicio, pero ahora vamos a utilizar como ángulo de referencia este ángulo que va a ser beta. ¿Ok? Ya lo puse con color naranja. Vamos a comenzar con lo mismo que hicimos. El lado que está opuesto al ángulo de referencia, pues va a ser mi cateto opuesto, ¿de acuerdo? El lado que está luego aquí enseguidita o que forma parte de su ángulo, del lado de su ángulo, pues va a ser el cateto adyacente. Y pues les decía, por descarte, este va a ser la hipotenusa. O bien, yo les decía, ubiquemos el ángulo recto. Aquí lo voy a volver a poner con color verde, como arriba, ¿de acuerdo? Y recuerden que siempre el lado opuesto al ángulo recto siempre va a ser la hipotenusa. Esas son las dos maneras en que ustedes pueden identificar a la hipotenusa. Muy bien. Ahora sí, ya que nombré a todos los lados del triángulo, voy a proseguir para decidir qué función voy a usar. Muy bien. Si se fijan, en la parte de aquí ya no les puse seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa. ¿Por qué no se los puse?
porque pues alfa ya no va a ser, que damos mi ángulo de referencia. Mi ángulo de referencia ahora va a ser beta. ¿Perfecto? Entonces, pues ahora en vez de alfa, pues aquí le voy a poner beta. ¿De acuerdo? Porque ya cambié de ángulo de referencia. Muy bien. Vamos ahora sí a determinar qué razón voy a usar. Mi incógnita, pues es el ángulo beta. ¿Qué conozco? Pues si ustedes se fijan, ya conozco todos los lados del triángulo. Conozco la hipotenusa, el cateto adyacente, el cateto opuesto. Entonces, pues yo voy a decidir cuál usar. En mi caso, para poder usar todas las razones trigonométricas, ahora quiero usar la función de seno, ¿de acuerdo? Que va a ser cateto opuesto entre hipotenusa. Muy bien, entonces esa es la función que voy a usar. Voy a poner otro color para el procedimiento. No sé, ahora voy a poner un color negro. Muy bien. Entonces vamos a poner seno de beta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Sustituimos valores, serían seno de beta. Beta ahorita no tiene valor, por eso lo dejo con su letra. Cateto opuesto, pues ya aquí sabemos que mide 87. Entre la hipotenusa, pues aquí ya sabemos que mide 336.14. Voy a hacer más grande la línea de división. Muy bien. Entonces, necesito despejar, recordemos, beta. Para sacar este ángulo necesito despejar beta. ¿Qué le estorba? Pues la razón de seno. Recuerden que para pasarla al lado contrario, quedamos que era su inversa. Era seno a la menos 1. Ok, lo voy a hacer, le voy a quitar esto para tener más espacio. Ok, entonces quedamos que beta va a quedar solo, va a ser igual a seno a la menos 1. Recuerden que es su inversa. Si hubieran usado tangente, pues sería tangente a la menos 1. Si hubieran usado coseno, bueno, sería coseno a la menos 1. Pero en mi caso usé seno, entonces va a ser seno a la menos 1 la inversa. Abro paréntesis y voy a poner lo que tenía acá arriba de la división, que es 87 entre 336.14. Bueno, entonces que seguía y vamos a sacar con la calculadora nuestro valor. Entonces sí vamos a poner, recordemos, la segunda función del seno para que me aparezca seno a la menos 1 y entre el paréntesis voy a poner la división de 87 entre 336.14, que es lo que me medía la hipotenusa. Le doy igual y me da 15.00, bueno. Como tomo los dos decimales me quedaría 15.00, entonces pues simplemente le voy a poner en mi resultado 15. Entonces quiere decir que el ángulo beta es igual a 15 grados. Y entonces, bueno, recuerden remarcar con rojo, es importante pues para que cuando entreguen un trabajo se vea que ese es el resultado y se ve mejor presentado. Entonces, este sería mi resultado. Algunos dirán, oiga maestra, ¿o por qué se tuvo que usar la función del seno cuando este ángulo lo podíamos sacar con lo que conocemos de que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180? Bueno, eso también se puede hacer. De hecho, ahorita lo voy a hacer para que vean que sale lo mismo. Pero yo lo hice con esto de las razones trigonométricas para que se practique sobre cómo sacar un ángulo. Pero sí, efectivamente, si ustedes ya tienen dos ángulos, en este caso pues yo tendría el ángulo de 75 grados, que aquí lo tenemos, y el ángulo recto, que es este de aquí. Entonces pues ya haciendo la resta, pues sí, obviamente puedo sacar el ángulo beta. Vamos a hacerlo para ver cómo quedaría. Entonces, voy a moverme un poquito, permítanme, así, hacia acá, para que se vea un poquito mejor. Bueno, efectivamente, o sea, yo puedo hacer eso de que yo sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo es
180 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues recordemos que conocemos el ángulo alfa, que mide 75 grados. Tenemos el ángulo recto, ¿de acuerdo? Que mide 90 grados. Recordemos que mide 90. Entonces ya tengo dos de los tres ángulos del triángulo. Efectivamente, pues yo lo que voy a hacer, bueno, va a ser sumar 75 más 90. En este caso voy a poner aquí 75 más 90. Y pues le voy a poner que esto va a ser igual a... Ay, perdón, se me fue el color. No sé, a 165. Entonces hacemos la resta de 180 menos 165 y nos da pues 15 grados, ¿ok? Si ustedes se fijan, pues aquí me da lo mismo que acá. Entonces ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos métodos dependiendo los ángulos que conozcan. Si ustedes conocen dos ángulos, pueden utilizar este de aquí por medio de la suma de los ángulos internos de un triángulo de 180, o bien pueden utilizar las razones trigonométricas. Como yo les decía, yo utilicé las razones trigonométricas para que se practique todo esto de cómo resolver triángulos rectángulos por medio de estas razones. Entonces, bueno, esto sería todo. Aquí pues ya nada más igual le pongo que este ángulo beta ya no es desconocido para mí. Voy a borrar aquí este símbolo de interrogación. Y pues ya le pondría que sería igual a 15, perdón, no le puse lápiz, listo, así, este es igual a 15 grados. Y listo, ya tenemos todos los valores que nos pedían. Entonces también este sería pues mi resultado, igual que el de acá. Sería todo por el momento. Hasta luego.